secante del ángulo, ¿cierto? La secante del ángulo, ya sabemos que la inversa de esta, entonces va a ser hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y la cosecante del ángulo, es la inversa de esta. O sea, ¿qué quiere decir? Que es hipotenusa sobre el cateto opuesto, ¿cierto? Recuerde que estas son inversas. En la próxima clase, cuando ya veamos lo que son identidades trigonométricas para empezar a organizar o empezar a adentrarnos a lo que son las ecuaciones, vamos a entender mucho mejor todo esto. Listo, entonces estas son las razones trigonométricas que vamos a utilizar para resolver triángulos cuando conocemos uno de sus ángulos, ¿cierto? Conocemos uno de sus ángulos y uno de los lados, por ejemplo, ¿cierto? Dijimos que vale 10. Entonces, cuando conocemos entonces un ángulo y uno de sus lados, entonces nosotros podemos utilizar las razones trigonométricas para solucionar el triángulo. Hagamos un ejemplo. Me dan un triángulo cualquiera. Pongamos otra cosa. Y recuerden que con estas razones solamente vamos a solucionar triángulos rectángulos. Ya vamos a ver lo que son la ley del seno y el coseno y la tangente para solucionar triángulos diferentes a triángulos rectángulos. Bueno, entonces tenemos un triángulo rectángulo. Y me dicen, no, me dan un ángulo y me dan la hipotenusa, ¿cierto? Decimos que esta hipotenusa vale, por ejemplo, 100. Pongamos que valga 100. Y que este ángulo vale 40 grados, ¿cierto? Listo. Entonces vamos a nombrar nuestro triángulo. Entonces aquí tenemos, ya sabemos que este va a ser la hipotenusa. Aquí ya entonces vamos a tener dos catetos. Este es un lado que se llama cateto y este es otro lado que se llama cateto. Aquí vamos a tener entonces mucho cuidado cómo nombrar entonces nuestros lados del triángulo. Entonces, este cateto que está al lado del ángulo que a mí me dieron, entonces este va a ser el cateto adyacente. Y este lado que tengo aquí, este es el cateto opuesto. Entonces vamos a buscar una formulita que podamos usar para poder encontrar ya sea el cateto opuesto o el cateto adyacente. Ya tengo la hipotenusa y tengo un ángulo. Recuerde que aquí donde dice ángulo es donde vamos a venir a reemplazar ese ángulo que tenemos acá. Entonces decimos, vamos a encontrar primero el cateto opuesto. Entonces vamos a utilizar la fórmula de seno. Entonces decimos que seno del ángulo, ¿y cuánto es el ángulo? Es 40 grados, ¿cierto? Va a ser igual, entonces, al cateto opuesto, que para mí es una incógnita, no sé cuánto vale, sobre la hipotenusa. ¿Y cuánto mide la hipotenusa? La hipotenusa mide 100. Vamos a despejar, o sea, vamos a dejar este cateto opuesto solito, o sea, que este 100 que está dividiendo va a pasar a multiplicar acá. Entonces yo digo que el seno del ángulo, o sea, 40, que multiplica a 100, va a ser igual al cateto opuesto. Por tanto, entonces, el cateto opuesto va a ser igual. Y ya con la calculadora vamos a hallar entonces el valor de ese cateto opuesto. Fijémonos siempre que nuestra calculadora esté en grados, porque si no, entonces nos va a dar otra cosa muy diferente. Recuerde que los grados en la calculadora nos van a aparecer como degree, ¿cierto? Que es grados en inglés, o simplemente una D. Entonces aquí ese está, digamos, chief. Espérenme un momento que mi calculadora está
en otro modo. Entonces, dígale modo degree. Ay, en esta calculadora no se me quiere poner en grados. En grados. Entonces 3.